Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por su presencia en esta nueva entrega del ciclo de conferencias de filosofía y cognición. El día de hoy tenemos la presencia de un miembro recurrente en estas sesiones, que es Juan Diego Morales Sotero. Me permito hacer una breve semblanza de él. Juan Diego es doctor en filosofía por la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es docente del programa de filosofía de la Universidad de Cartagena y ha trabajado especialmente en temas de filosofía de la mente y de la ciencia. Dentro de sus intereses se encuentran la filosofía de la religión, la epistemología, la ética medioambiental y animal, la filosofía política y del misticismo y el pensamiento de Wittgenstein. Entre sus publicaciones se destacan los libros The Emergence of Mind in a Physical World del 2018, Una perspectiva emergentista, corporizada y ecológica de la mente humana del 2021 y Las ciencias y religiones en el siglo XXI, hipótesis complementarias acerca del mundo y nuestro lugar en la realidad del 2026, que será el libro que hoy estaremos presentando y conversando. Entonces, Juan Diego, muchas gracias por tu presencia. Todo tuyo, la ponencia. Ok, muchas gracias Andrés, muchas gracias José por la invitación y por este espacio, por el ciclo de conferencias. Bueno, entonces la idea hoy es hablar un poco acerca de este tema de las ciencias y las religiones en el siglo XXI, que es el título del último libro que se me ha publicado por la sello editorial de la Universidad de Cartagena, la universidad donde yo trabajo. El subtítulo del libro es Hipótesis complementarias acerca del mundo y nuestro lugar en la realidad. Y voy a intentar explicar en qué significa esto y en qué consiste esta idea. El libro, no sé si ustedes lo conocen, lo tienen ahí, lo conocen o algo así, este libro. Eh, Esto tiene 4 capítulos. El primero los dos primeros acerca más centrados en la disputa entre la ciencia y la religión, viendo algunos argumentos importantes para ver cómo se pueden relacionar de forma armónica a partir digamos, de las opiniones que tienen tanto filósofos, científicos, teólogos, teólogas en esta discusión que se ha desarrollado desde hace muchos siglos, obviamente. Eh, Desde prácticamente siempre ha existido esa disputa o esa diálogo y pregunta, ¿no? Esa pregunta de si la ciencia y la espiritualidad, la ciencia y la religión pueden tener cabida a la vez, se complementan, son eh, contrincantes, rivales, o van por caminos distintos, o cuál es la relación entre estas dos concepciones o formas de entender el mundo y formas de ubicarnos en la realidad como personas en muchos casos y con muchos ejemplos. eh, las personas nos ubicamos en ambos mundos, ¿no? En ambas perspectivas, digamos. Especialmente durante ciertos periodos ciertos periodos de la historia humana, desde antes de Sócrates, obviamente, pasando por toda la antigüedad y el medioevo, que es clarísima la cuestión cuando la iglesia cristiana católica pues tiene el comando, especialmente en Occidente, y luego en los inicios y desarrollo de la modernidad, en donde pues obviamente la mayoría de científicos y filósofas y científicas eran pensadores, pensadoras y a la vez eran creyentes o practicantes en Europa, obviamente, de algún tipo de cristiandad, sea que quisieran o no quisieran, porque si no los invitaban a la hoguera o al Palacio de la Inquisición. Entonces siempre ha habido y obviamente después del desarrollo de la modernidad, con el advenimiento
de la ciencia moderna, del capitalismo y de diferentes movimientos culturales, económicos y políticos, pues sabemos que el proceso de secularización ha avanzado bastantemente en Occidente, centrados básicamente epistemológica y ontológicamente en el fundamento de la revolución científica de la modernidad y de sus premisas fundamentales, e impulsado por el lado económico y político, por el capitalismo y por el mercantilismo. Entonces, siempre ha estado esa diálogo, esa pregunta abierta del ser humano, bueno, esto es puramente natural, puramente físico, o hay algo más allá de lo natural, hay algo más allá de lo físico que esté en juego acá y que sea relevante para la vida, para la comprensión y para vivir de forma floreciente, alcanzar una vida satisfactoria y una comunidad equilibrada y desarrollada, equitativa también. Entonces, básicamente, como digo, el libro se divide en 4 capítulos. Las 2 primeras tratan acerca más especialmente de cuáles serían los argumentos que quiero desarrollar ahí para poner a discutir esta disputa o este diálogo tradicional entre 2 formas de concebir el mundo. En el tercer capítulo me centro más en el ser humano y en la capacidad de la libertad humana como uno de los ingredientes y componentes básicos necesarios para la comprensión espiritual de la realidad. Y en el último capítulo, el capítulo 4, hablo de cómo las diferentes tradiciones místicas, espirituales y religiosas podrían desarrollar un diálogo satisfactorio y equilibrado, ¿sí? Un diálogo interreligioso, digámoslo así. ¿Bajo qué premisas ontológicas y epistemológicas se podría desarrollar un diálogo que digamos que hace mucha falta para el avance, digamos, de las espiritualidades y de las religiones, si es que ellas quieren avanzar? Bueno, entonces es como más o menos la idea de la estructura del libro. En términos generales, yo podría decir que lo que intenta el libro, sus objetivos principales son el diálogo, crear, digamos, analizar, examinar críticamente, reflexivamente, de forma lo más crítica posible, cuáles son las opiniones que tienen los científicos, las filósofas de la ciencia y las teólogas y teólogos en torno a este tema. Desde un punto de vista tanto ontológico como epistemológico lo estoy trabajando yo, porque para mí, digamos, como de cierta forma estoy de acuerdo con el realismo que está de moda en la actualidad. La ontología tiene mucho que ver con la epistemología y las presuposiciones ontológicas pues nos llevan, nos guían y nos constriñen ciertas formas y ciertas respuestas epistemológicas y probablemente de forma mutua. Entonces, la idea general es poner a dialogar estas diferentes concepciones, opiniones, perspectivas y ver que, un poco como el balance del libro, diría yo, un poco post facto, después de haberlo escrito, es definitivamente que es algo como que recurrente en mis estudios y en mis investigaciones. Definitivamente el ser humano, esa es mi perspectiva personal, viendo, digamos, tomándome en serio, porque trato de tomarme en serio y con responsabilidad y con sinceridad las propuestas científicas que conozco, o sea, en la medida y en la profundidad, no digo muy amplia y no muy profunda, que conozca cómo funciona la ciencia, porque para eso pues habría que ser quizás experto en filosofía de la ciencia
dedicarse por lo menos 40 o 50 años, o quizás no se necesita tanto, quizás se necesita más. Bueno, son cuestiones también relativas. Pero trato de ver los argumentos más decisivos en ambos sectores de la ciencia y de la espiritualidad y la religión, para tener como un balance, y digo yo post facto, después de haber escrito el libro, un balance de que el ser humano está en un periodo todavía muy básico y muy primitivo en la forma de dialogar. Es decir, el ser humano en la actualidad no ha llegado ni está cerca de llegar a lo que Kant podría llamar la madurez, su autonomía, su mayoría de edad. ¿Sí? No tenemos todavía la capacidad para dialogar, y claramente las evidencias de eso están en todos los sectarismos y las discriminaciones que vivimos diariamente y que cometemos diariamente frente a cualquier tipo de sectores de personas o de comunidades oprimidas y discriminadas por hablar una sola cosa, por no hablar de las guerras que se están cometiendo en este momento. Entonces, eso es simplemente un resultado y una evidencia de que el ser humano todavía no puede dialogar. Entonces, este libro, por decirlo así, la investigación que estoy realizando desde hace tiempo y que pretendo seguir en adelante con cuestiones de epistemologías no tradicionales, especialmente ahora estoy interesado en epistemologías indígenas, chamánicas de América y de otras partes del mundo indígenas, y de cómo estas epistemologías y espiritualidades nos pueden ayudar a entender cuáles serían los caminos más viables para salir de la crisis, digamos, de las diferentes crisis en las que nos encontramos, las crisis sociales, económicas, políticas, xenofóbicas, discriminatorias, etcétera, y ecológicas, las que nos encontramos, que de cierta forma o desde ciertas perspectivas hacen parte de una misma crisis, que están interconectadas. Una responde a la otra y la otra se refuerzan mutuamente. Entonces, el balance de esta propuesta y esta investigación que yo estoy realizando es que todavía no tenemos la madurez para dialogar. No tenemos la madurez para dialogar, pero toca hacer un trabajo manual, artesanal. La filosofía en este caso tiene que dedicarse a realizar un trabajo artesanal de tomar en consideración con sinceridad y con seriedad los argumentos de varias partes, que es lo más difícil, ¿cierto? De tratar de tejer un mapa conceptual que trate de aunar y de sintetizar y de hacer coherente diferentes perspectivas desde diferentes comunidades, porque de alguna forma todas ellas están diciendo algo, al menos algo que es valioso y correcto y verdadero. Entonces, ese sería como un poco como el aroma que me queda a mí, o que estoy presenciando, saboreando a partir de este libro y de las investigaciones que estoy desarrollando. Bueno, en el capítulo 1, lo que hago es, inicialmente, es un capítulo crítico y negativo para argumentar que ni la ciencia ha desplazado completamente, es una, digamos, una conclusión doblemente negativa. Ni la ciencia ha superado completamente a las propuestas o a las afirmaciones, creencias, como los quieran llamar, experiencias de los religiosos y de los espiritualistas, y la gente que cree en alguna espiritualidad o de sobrenatural. Aquí vamos a utilizar un poco también el concepto de sobrenatural para hablar del naturalismo filosófico, naturalismo metodológico, naturalismo ontológico, mientras que
podemos utilizar el concepto de sobrenatural para hablar de las propuestas o de las concepciones o de las creencias que implican aquellas ideas religiosas o espirituales, como por ejemplo, obviamente tenemos muchos ejemplos a la mano, como la creencia en la vida después de la muerte biológica, o la reencarnación, o la existencia de Dios, un Dios universal, o la existencia de un espíritu general, o la existencia del vacío, del nirvana en el budismo, o la existencia y el poder que tienen espíritus del bosque, espíritus de los elementales, de las montañas, de los ríos, ¿sí? Desde diferentes concepciones. Voy a utilizar el concepto, o utilizo aquí en el libro el concepto es sobrenatural, aunque desde cierta concepción, por eso en el libro también se hace un trabajo conceptual de tratar de analizar, definir y de analizar esas ideas para saber qué estamos hablando cuando decimos que algo es natural y algo es sobrenatural. Entonces, en el primer capítulo desarrollo argumentos para mostrar o para argumentar que la ciencia no ha superado la religión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por un lado no ha explicado todo lo que se supone que debería explicar, pero por otro lado parte de unas premisas y de unas suposiciones que hacen parte, digamos, de su paradigma y de su forma de comprender el mundo, pero que no validan y que no pueden ser verificadas ni validadas ni probadas científicamente. Es decir, para decirlo de otra forma, todo discurso y toda explicación parte de unas premisas y de unas presuposiciones que no puede probar, porque precisamente son sus premisas y sus presuposiciones su marco de explicación. Esas presuposiciones que tiene la ciencia, ahorita vamos a hablar de algunas de ellas, no las puede probar porque simplemente es la forma en la que despliega su aparato metodológico explicativo. Entonces, esas presuposiciones hacen parte más bien de un análisis filosófico, ¿sí? Entonces, inevitablemente la ciencia recurre a presuposiciones, afirmaciones marco, como uno las quiera llamar, que no pueden ser probadas por la ciencia misma, ¿sí? Y la forma en la que las diferentes ciencias sostienen su validez es a través de las consecuencias fácticas que tienen en el mundo y el poder de manipulación y control que nos pueden dar a los seres humanos a través de esas consecuencias fácticas. Por un lado eso, bueno, y por el otro lado la religión, la otra parte del argumento negativo en el capítulo 1 es que la religión o las religiones en general tampoco han hecho nada interesante para mostrar que tienen algo que decir epistemológicamente y ontológicamente, ¿sí? Se han dedicado a, digámoslo así, por decirlo de forma un poco ligera, se han dedicado a darle la razón a la ciencia en la mayoría de las cosas y se han dedicado simplemente a lo que algunos llamarían o han llamado una validación de principios y una forma de comprensión de las significaciones de lo religioso y de lo espiritual que no tienen un impacto o que no tienen una forma de entenderse teniendo un impacto real en la vida natural y en la vida diaria de las personas. Es decir, me hago entender. La actual forma en la que los teólogos y teólogas entienden la relación entre ciencia y religión, bueno, pues no todos obviamente, pero gran parte de estas teólogos, teólogas y filósofos de la religión es tratando de explicar, tratando de entender a la religión como una mera interpretación y una mera comprensión de ciertos símbolos rituales que existen en la vida, pero no le dan un poder causal a las entidades que existen o que se suponen que existen a partir de las presuposiciones que tienen las religiones y las espiritualidades. Entonces,
al menos en Occidente, en Europa y Estados Unidos, los teólogos y teólogas sostienen y, digamos, aceptan lo que se ha llamado el principio de cierre causal, ¿sí? ¿Qué es el principio de cierre causal? El principio de cierre causal es la idea de que todo lo que pasa en el mundo natural tiene una causa natural o física, ¿sí? Es el principio de cierre causal físico. Entonces, si ocurre, digamos, para poner un ejemplo en términos mentales, si yo muevo mi mano o si yo realizo algún tipo de acción, eso está dado quizás en términos mentales, pero esa causalidad mental que yo podría tener frente a una acción mía está determinada de alguna forma también por una activación cerebral mía, ¿sí? Entonces, lo que acepta la mayoría digamos, en la mayoría de personas en el debate, es que existe un cierre causal físico, porque finalmente todo en el mundo natural es físico y todo está cerrado causalmente físicamente y podemos tener una explicación causal de todo lo natural, ¿sí? Entonces, en el futuro vamos a poder tener explicaciones causales de todo lo que sucede, digamos, de tu cerebro, de tu mente, de los valores, de la economía, de la política, en términos puramente naturales y físicos. ¿Dónde queda la espiritualidad para estos teólogos? Dice, no, lo que pasa es que queda en un plano de interpretación simbólica de las cosas que suceden. Entonces, por ejemplo, hay un bautismo. ¿Qué pasa en un bautismo? No, pues ocurren ciertos sucesos físicos que están causados necesariamente por otros sucesos físicos anteriores, pero eso tiene una simbología espiritual, y la comprensión de eso se da en términos puramente simbólicos, pero no en términos explicativos ni en términos causales. Entonces, ¿a qué se debe esto, digamos? ¿Por qué la teología y la espiritualidad occidental ha aceptado el principio de cierre causal? Lo ha aceptado porque la ciencia ha avanzado tanto desde la revolución científica hasta la actualidad, ha avanzado tanto que a los teólogos les ha costado demasiado entender cómo podría tener una influencia causal, algo que no sea puramente físico, ¿sí? Si ya teníamos el problema, digamos, cartesiano, desde inicios de la modernidad, cuando Descartes propone su teoría dualista, ¿cierto? Que es una secularización de la idea cristiana de mente y cuerpo, de alma y cuerpo, él la vuelve conciencia y cuerpo, mente y cuerpo. Y desde ese momento no ha habido una respuesta ni clara, ni fácil, ni contundente por el lado del dualismo para explicar cómo es posible una interacción entre dos sustancias o dos realidades que son completamente distintas. Pasa lo mismo con espíritu y cuerpo. Entonces, en la actualidad, dado el avance el avance de la ciencia, especialmente en sus productos tecnológicos, ¿cierto? Cómo ha desarrollado, digamos, una comodidad en el ser humano y ha permitido que el ser humano se multiplique exponencialmente, que colonice todos los ecosistemas habidos y no habidos en este planeta, y probablemente quiera seguir en otros planetas. Dada ese poder que le ha dado la revolución científica y la ciencia como se entiende a partir de ese momento, la teología occidental ha considerado que definitivamente la ciencia tiene la última palabra en términos naturales de lo que pasa, y por lo tanto ha relegado a una concepción o a un estado puramente interpretativo de lo que pueda pasar en el ámbito físico en términos espirituales. Yo digo que eso es un error garrafal o muy importante de la espiritualidad y la teología occidental. No todas las teologías aceptan eso, pero contemporáneamente es como la idea general. Y entonces, lo que sostengo en ese capítulo es que precisamente ni la ciencia ha mostrado que puede explicarlo todo, ni que todo es natural,
porque parte de unas suposiciones, ¿sí? De unas premisas, de unas presuposiciones metafísicas que la ciencia misma no puede probar, como por ejemplo que todo es físico y que todo yéndonos por ejemplo a la formulación del naturalismo metodológico, que todo tiene que seguir unas regularidades y unas uniformidades para poder ser conocido, ¿cierto? El principio metodológico del naturalismo metodológico dice eso. Para un científico, para una persona que quiera hacer ciencia, lo que tiene que hacer es asumir que su objeto de estudio es objetivo y que sigue unas regularidades dadas por unas leyes naturales, sea como ustedes las quieran entender. El objeto es algo regular y uniforme, por lo tanto usted puede explicarlo, puede manipularlo, puede controlarlo y puede hacerlo repetirlo, repetir su funcionamiento, puede predecirlo matemáticamente. Esa es la asunción que tiene la asunción metodológica del naturalismo. Entonces, el punto es que el naturalismo debe aceptar de antemano, para estudiar cualquier objeto de estudio, debe aceptar que el objeto de estudio que va a estudiar debería tener eso, si no, no lo puede estudiar. ¿Sí? Ese es el naturalismo metodológico. El naturalismo ontológico diría, por su lado, hay una diferencia crucial ahí, que todo lo que existe en el mundo responde a esa forma en la que se estructura y en la que se organiza la realidad, tal y como lo dice el naturalismo metodológico. Es decir, lo que dice el naturalismo ontológico es: no existe nada más que aquello que podemos medir, porque todo lo que existe es regular, tiene unas regularidades. ¿Sí? El metodológico dice: para yo estudiar un objeto, debo asumir que el objeto tiene unas regularidades. Y el ontológico dice: y no existe nada más que aquello que sigue unas regularidades. Y yo lo puedo estudiar porque puedo plantear leyes o ecuaciones matemáticas para describir esas regularidades. Básicamente. Básicamente lo que dice el naturalismo ontológico es: todo es inerte, que es otra forma de decir que todo es físico, todo es material o todo es natural, todo está muerto. ¿Qué quiere decir que todo está muerto? Que todo sigue unas regularidades que no tienen ni un propósito en sí mismo real, digámoslo así, no tiene autonomía en un sentido fuerte de la palabra, sino que siguen unas regularidades preestablecidas desde el inicio, incluso probablemente desde el inicio del universo, del Big Bang. Hay unas leyes que muestran cómo se va a desenvolver el universo y cómo a partir de ciertas condiciones se van desarrollando estos sistemas complejos que nosotros ahorita pensamos que son complejos, como la vida, las células, los organismos, ¿sí? Pero si tuviéramos las leyes y las condiciones iniciales desde un punto de vista puramente fisicalista, y el poder matemático algorítmico para computar cuáles serían sus trayectorias, podríamos saberlo prácticamente todo desde el inicio. Entonces, esa es la visión puramente naturalista. Y lo que dice el naturalismo metodológico es: yo debo asumir que el objeto que voy a estudiar es así. Y el ontológico es no solamente lo que voy a estudiar, sino que todo incluso. Entonces, yo hago una distinción ahí ya pasando digamos, a otros capítulos, al siguiente capítulo. Pero como el tiempo no me va a dar tanto, entonces no voy a ir por capítulo, sino que voy a dar una sinopsis más general de todo el texto y de toda la idea, toda la argumentación. Entonces lo que yo digo es: bueno, eso es una hipótesis, digamos, las ciencias. Por un lado, el naturalismo ontológico dice: bueno, yo para conocer algo, yo debo asumir que esto es así. Y el naturalismo ontológico, que es que dice: bueno, todo es así. Pero el primero no implica el segundo y por lo tanto podemos tener un naturalismo metodológico con
con una metafísica o una ontología que asuma o que acepte entidades sobrenaturales. ¿Cómo sería esto? Entonces, la idea básicamente es, mira, el mundo está compuesto por diferentes entidades, que es como la hipótesis que yo digo, que argumento, que las religiones deben asumir. Es decir, la ciencia no ha explicado todo, la religión no ha hecho nada por dar una explicación tampoco de lo que se supone que está explicando, es decir, se asume solamente como una forma de vida o como una forma de interpretación de los signos y de los símbolos que acarrean el mundo espiritual, pero no se ha entendido desde un punto de vista ni ontológico ni epistemológico la espiritualidad y la religión. Parte de lo que yo hago es decir y argumentar, tal y como lo estoy haciendo, es que toda religión debe asumir una hipótesis empírica, ¿sí? Porque la religión no solamente es un aspecto semiótico, simbólico, hermenéutico, también lo tiene, ¿cierto? Y una cuestión de valores y de ética, sino que también tiene unas presuposiciones ontológicas y epistemológicas, y las debe asumir. ¿Y qué quiere decir eso? Que toda religión, yo no estoy diciendo que las religiones sean verdaderas o falsas, ni ninguna en particular, o que todas ellas sean verdaderas o falsas. Lo que yo estoy diciendo en el libro es que deben aceptar que ellas mismas implican una hipótesis empírica. ¿Qué quiere decir eso? Que deben afirmarle a la ciencia que ellas, si ellas son verdaderas, de alguna forma, tienen una relevancia en la explicación de cómo funciona el mundo. Es decir, que la ciencia no va a ser suficiente para explicar todos los sucesos del mundo. Básicamente esa es la hipótesis que toda religión está implicada lógicamente a sostener. Eso es lo que yo argumento en el libro. Entonces, si hay una religión que sea verdadera, que tenga afirmaciones verdaderas, esa religión debe aceptar que está proponiendo unas entidades. Dios, los ángeles, los espíritus del bosque, el nirvana, y esas entidades deben tener un impacto causal en el mundo, en particular en las personas que están practicando esas religiones, esas espiritualidades. Y ese impacto que tienen las religiones y las espiritualidades en las personas no puede ser explicado completamente a través de la ciencia natural. ¿Por qué? Porque la ciencia, digamos, si eso es verdad, digamos, esa es la hipótesis de la religión. Si la hipótesis de la religión es verdadera, entonces la ciencia está limitada por otro espacio. Y el ejemplo que yo pongo, o la forma en la que yo, digamos, armo la argumentación es a través del concepto de emergencia, que me ha servido en otros ámbitos para entender cómo funcionan diferentes ciencias. ¿Por qué existen diferentes ciencias? Entonces, ¿por qué existe la biología y no solamente hay química y física? Perdón. ¿Por qué existe la psicología? Bueno, hay diferentes formas de entender eso, pero siguiendo la idea, por ejemplo, de autores como Jerry Fodor, cuando dicen que la desunión de las ciencias y la multiplicidad de las ciencias es una hipótesis de trabajo, lo que hay que, digamos, la consecuencia de que existan realmente ciencias y que no vayan a desaparecer en el futuro, una multiplicidad de ciencias, es que cada una de ellas explica una porción de la realidad, un nivel, una región de la realidad. ¿Y qué implica eso? Esa es una parte epistemológica. ¿Qué implica esa tesis epistemológica? Que hay una parte ontológica en el mundo, especialmente estamos hablando de poderes causales y de impactos, influencias causales, que las entidades que están en esa región causan en el mundo y por lo tanto lo causan tanto a otras regiones como a sí mismas. Por poner el caso que estamos trabajando hace rato, la mente humana, mis creencias, mis deseos. ¿Sí? Si las creencias y los deseos no se van a reducir, los conceptos y las explicaciones psicológicas no se van a reducir nunca a la neurología, pongámoslo así. ¿Sí? Eso es una hipótesis de trabajo. Si eso es verdad que nunca se reducen, es porque existen realmente unas propiedades que podemos llamar emergentes o listas, como ustedes las quieren llamar, que no son reducibles a las propiedades a partir de las que surgen, que son las neurológicas, y simplemente explican un nivel o una facción, como usted lo quiera poner, una parte, ¿sí? Un sector de la causal de la realidad. Lo neurológico, claro que tiene poder causal, pero
a partir de lo neurológico surge de forma holista una causalidad. Entonces, teniendo esa, digamos, esa imagen en la cabeza, ¿cierto? Lo que yo planteo es que la intervención causal y la influencia causal espiritual se da en esos mismos términos, pero teniendo en cuenta la aparición de unas propiedades que van más allá de lo puramente mental, social. En particular está relacionado con la libertad humana en un sentido fuerte de la palabra. Porque la mayoría, digamos, no sé si la mayoría, pero al menos algunas religiones se comprometen fuertemente con la idea de que los seres humanos tenemos una libertad sustancial, ¿sí? No compatibilista, en el sentido de que yo soy capaz de causar al menos algunas de mis decisiones y algunas de mis acciones de forma propia, autónoma, con independencia o más allá de cualquier causa que yo haya tenido en mi cerebro o en las condiciones anteriores, físicamente hablando, que me conciernen a mí. Sí. Eso lo mantienen algunas religiones especialmente para afirmar o para como un elemento dentro de la explicación de la idea de que lo espiritual y lo divino tienen que ver es con la compasión y con el amor. ¿Sí? Digamos que el ámbito de lo divino está relacionado es con el ámbito de que va incluso, digamos, encierra lo ético y lo moral, pero va más allá. Pero la idea es que solamente puede desarrollarse una moralidad divina, por decirlo así, o una moralidad en términos espirituales, si hay la capacidad para actuar de forma libre en un sentido radical de la palabra. ¿Sí? A ver. Pero también está relacionado con la idea de que lo luminoso o lo religioso o lo espiritual tienen unas características o se han definido tradicionalmente a través de unas características que no pueden ser explicadas ni tocadas por la perspectiva naturalista. Entre ellas, capacidades, bueno, una de ellas sería como la libertad radical. Si en verdad, digamos, tenemos un libre albedrío radical, digamos, somos libres en el sentido fundamental de la palabra, como por ejemplo muchos autores lo han creído, con el mismo Kant, y por eso, en parte, yo creo que una buena lectura de Kant es que quiere darle espacio a la libertad radical dentro de un mundo determinista, según su propia visión newtoniana de la realidad física, pero otras cualidades de lo divino que implican el ámbito divino, como el hecho de que los seres humanos y todos los seres que tengan vida, o dependiendo de la religión, aquellos que se consideren con valor intrínseco, son irrepetibles, ¿sí? Todas las almas, por decirlo así. Yo soy un alma desde un punto de vista religioso, pongámoslo así. Mi alma o mi yo o mi mismidad o mi sí mismo es algo irrepetible. Desde la ciencia eso es imposible de atrapar. ¿Por qué? Porque para la ciencia no le importa la unicidad. La ciencia está basada precisamente en cosas repetibles, ¿sí? Entonces la ciencia nunca puede tomar en cuenta ese fenómeno. Lo irreemplazable no lo puede tomar en cuenta. El valor intrínseco, la ciencia nunca puede entender ni el valor intrínseco de nada, porque para la ciencia todo es un objeto, como decía hace rato, todo es inerte, todo puede verse en términos de medios, porque es algo que yo puedo manipular, medir, manipular y predecir. Entonces, para la ciencia, en realidad no existen fines en sí mismos. Tenemos que salirnos de esa lógica para poder entender qué es un fin en sí mismo, algo que tenga valor intrínseco, ¿sí? La ciencia solamente tiene instrumentos. Más allá de eso, incluso, la divinidad ha sido caracterizada por los místicos y por las diferentes religiones y espiritualidades como algo que es infinito, algo que es eterno. La ciencia no puede hablar de lo infinito. No puede, bueno,
dice que el universo puede ser infinito, pero no puede medirlo, no puede tocarlo, no puede, digamos, controlarlo, hacer ciencia de ella misma. Puede asumirlo como una premisa, pero no puede, digamos, medirlo ni hacer ciencia propiamente hablando. No puede hablar de lo eterno tampoco, que es uno de los rasgos que se supone bajo las concepciones místicas que tiene la divinidad. Y especialmente, y otras características como valor supremo, digamos que se ha caracterizado a Dios o a lo divino bajo las ideas de valor supremo en un sentido ontológico, ético y estético. ¿Qué quiere decir eso? Dios o lo divino se ha considerado, Dios o lo divino, o incluso, no solamente estoy hablando en términos personalistas, sino incluso en el budismo, el nirvana, pongámosle el caso, se ha concebido como algo que existe con valor ontológicamente supremo, éticamente supremo y estéticamente supremo. ¿Qué quiere decir eso? Que tenga un valor ontológicamente supremo, estas realidades, es que a partir de ahí es que surge todo lo demás. Por eso se dice que Dios, en el cristianismo se dice que Dios crea el mundo. Eso es simplemente una metáfora, para ponerlo en ciertos términos, de que depende el mundo natural y el mundo de los seres humanos depende ontológicamente para existir de ese mundo. Esa es una afirmación de todas las religiones y de todas las espiritualidades. ¿Qué quiere decir que tenga un valor ético también? Que digamos, mis propósitos éticos y los objetivos éticos que yo pueda tener y mi comunidad y la comunidad humana en general solamente pueden entenderse según según las religiones y las espiritualidades en términos de una relación con lo divino, ¿sí? De cómo ver lo divino y cómo relacionarse con lo divino, ¿sí? Por ejemplo, cómo me relaciono yo con lo divino que está en otra persona o que está en otro ser vivo, en un árbol, en un río o en un jaguar, ¿sí? Si no lo veo como algo divino, entonces pierde como ese espíritu, pues ese valor. Y estético, lo divino se entiende como estéticamente supremo en el sentido de que uno de los objetivos básicos de la existencia humana y de la existencia en general, digamos, de algo que tenga propósito, la vida, cualquier célula, cualquier ser que tenga propósito, el objetivo de su existencia no es simplemente existir, sino saborear, digamos, tener una experiencia estética, ¿sí? Lo que a veces llamamos la felicidad. Aristóteles decía, la felicidad es el fin último que no puede ser supeditado a nada más. Y todos los fines están amarrados a ese fin, lógicamente hablando. Es decir, si no existe la felicidad, todo lo que llamamos fin es una ilusión o una alucinación. ¿Sí? La felicidad es el punto básico para él. Kant dirá es la moralidad, lo que sea. Pero, digamos, estéticamente hablando, el ser humano y cualquier ser que tenga propósito busca una satisfacción estética como un objetivo último de su existencia. Entonces, lo que dicen las espiritualidades y las religiones es que el encuentro con lo divino es lo que produce y lo que colma, digamos, es el objetivo último estético en el cual se pueden alcanzar esos propósitos que cotidianamente nos ponemos como fines para alcanzar. Bueno, me queda un minuto. ¿Qué podría decir? Bueno, 2 minutos. ¿Qué podría decir? El libro es es un compendio de argumentos difíciles de digerir, complejos, que tienen que ver con ontología, con metafísica del naturalismo, del fisicalismo, de la emergencia, de la ciencia, diferentes ciencias, pasando eso a la moralidad, a la ética y luego a la teología. Pero precisamente lo que intenta hacer, como dije al inicio, es crear un diálogo, al menos abrir la posibilidad de que dialoguemos acerca del mundo desde perspectivas tan distintas como las diferentes ciencias y las diferentes espiritualidades. Que no nos reduzcamos y que podamos hablar en algún momento, ¿cierto?
la humanidad, que está compuesta por budistas, indígenas, animistas, cristianos, musulmanes, ateos, agnósticos, biólogos, filósofos, etcétera, etcétera, que podamos hablar sobre temas comunes y tengamos las herramientas y no creamos que por tener una idea, ¿sí? Tenemos la verdad, o por tener una idea, yo tengo que decir que el otro está equivocado. ¿Sí? Básicamente eso, como lo dije al inicio, una tarea complicadísima la que tenemos en la actualidad, poder ponernos, no de acuerdo, sino al menos abrir la posibilidad de dialogar entre diferentes formas de ver el universo. Y esa es la propuesta. Buenísimo, Juan Diego, súper, súper interesante. Algo que me parece muy fuerte de tu propuesta es que se ve muy coherente, o sea, desde mi perspectiva, logras mostrar cómo puede generarse un lenguaje a partir del cual, por decirlo de alguna manera, se tramitan los dos idiomas, el religioso y el científico, y creo que ese lenguaje tiene como base, en mis términos, sería como su gramática, el emergentismo. Eh, Genial, está increíble la propuesta. Bueno, comenzamos con las preguntas. No sé quién quiere hablar. Yo solo quería decir que quedé emocionado. Sí, si alguien tiene alguna participación, inquietud, adelante, por favor. Si no, yo tendría algunas preguntas que hacer. Bueno, Espérame un segundito, que también creo que se me bloqueó un poco acá. No puedo cerrar el micrófono ni abrirlo. Se bloqueó todo, entonces está voy bien. a... Manténlo así, más bien no le mueva nada, que de pronto te cierra toda la sesión. ¿No cierro? No, déjalo quieto porque de pronto si te Ok, desconectas puede haber problema para volver a conectar. ok, dejémoslo así entonces. Pensaba. Pero no puedo Bueno, cerrar Juan el Diego, micrófono. sí, muchas Continúa. gracias Juan Diego por tu presentación. En verdad, pues entiendo que resumir todas las ideas de un libro en el que dices que tienes 4 capítulos en menos de una hora, pues es como complicado. Y obvio, pues esta problemática eh, eterna, ¿no? Entre ciencia y religión, hasta dónde llegan los alcances de cada. Ay, disculpen un momento, parece que Juan Diego y Andrés se salieron, pero ya, ya regresó Andrés. Esperemos un segundo que regrese Juan Diego. Sí, al mismo tiempo nos desconecto a ambos. No sé qué le Sí, hacemos. y O ya cualquier. te damos la palabra, Alberto. Ya volvió, parece. Parece que me pasó lo mismo que te pasó a ti, Andrés, que se bloqueó todo y después me sacó de la reunión. Sí, a ambos nos pasó lo mismo ahorita, no sé qué sea. Sí, algo está. Bueno, pero Perdón, si quieres antes, tú estabas planteando una pregunta. sí, pero antes si quieres yo la puedo hacer ahorita después, que Alberto tiene la mano levantada. Pues adelante, Alberto, por favor.
Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Ok, bien. Hola Juan Diego, qué gusto volver a verte y qué gusto saber de este nuevo libro. Eh, y bueno, felicitaciones por el producto por un lado y por otra parte, pues el tema es bastante complejo, es bastante desafiante. Y especialmente en la manera como lo estás presentando, esa formulación de esa pregunta es bastante difícil um, y bueno, yo creo que obviamente la presentación queda muy corta con respecto a todo lo que trae el libro, que habrá que revisarlo para poderlo valorar justamente. Yo me quedé pensando con respecto a lo que hablabas en lo siguiente, y es el hecho de que probablemente la principal diferencia entre la ciencia y la religión tiene que ver con la aceptación o no de lo que se podría llamar el principio del naturalismo, que sería la idea de que los eventos en la naturaleza se explican por la naturaleza misma y de que nada se explica por algo por fuera de la naturaleza misma. Es decir, que el viejo principio griego de nada sale de la nada, y por lo tanto el mundo debe tener algún tipo de cerramiento, si no causal, por lo menos explicativo, ¿no? Y así como lo presentas, y creo que pues es correcto, porque tal vez otros podrían diferir de eso, aparentemente la religión lo que plantearía sería la idea de que eh, mm, sería posible apelar a factores extranaturales para dar cuenta de algunos hechos naturales, bajo la idea o el supuesto de que la ciencia no puede explicarlo todo. Y bueno, digamos que yo creo que hay tal vez, hay varias ideas relacionadas con eso. Me parece que eh, de lo que alcancé a entender, me parece que estás proponiendo una tesis compatibilista entre ciencia y religión, en la cual la idea más o menos es que efectivamente la ciencia tiene límites para explicar todo en la naturaleza y por lo tanto es racionalmente justificable aceptar explicaciones sobrenaturales, como pueden ser las explicaciones religiosas. Y en ese sentido, es posible una compatibilidad, e incluso me da la impresión de que esa compatibilidad es la actitud general de la gente. Es decir, creo que es más bien la mayoría de la gente tiene la tendencia a mantener ese tipo de compatibilismo, ¿sí? En el sentido de que la mayoría de la gente es en algún sentido religiosa, es decir, los ateos seguimos siendo minoría. Y en segundo lugar, de todas maneras, la gran mayoría de la gente eh, acepta que la ciencia moderna tiene un valor explicativo sobre la naturaleza. Sin embargo, hay algo que a mí me inquieta, y es la idea de que la ciencia parte del supuesto de ese cerramiento explicativo de la naturaleza por sí misma, eh, pero no lo puede demostrar, ¿sí? Yo estoy de acuerdo con esa idea, es decir, de la indemostrabilidad de ese supuesto, pero no me parece que esa indemostrabilidad sea razón suficiente para considerar que se deberían aceptar explicaciones sobrenaturales. Y la razón tiene que ver con el hecho de que, digamos, a mí me parece que cuando se apela a entidades sobrenaturales para dar cuenta de eventos naturales, um, con un valor explicativo, se está aceptando cualquier cosa, digámoslo así. Y que si incluso uno intentara, eh, digamos, imponer o colocar o traer eh, principios o criterios epistémicos para tratar de demostrar por qué unas explicaciones sobrenaturales son mejores que otras. Um,
estamos cayendo en criterios naturalísticos al final, ¿sí? Entonces, lo que yo planteo es, al final, la empresa del conocimiento es una empresa explicativa, la empresa de la ciencia es la empresa del conocimiento, hace parte del juego del conocimiento tratar de entender la naturaleza y de explicarla, y me parece que hace parte de ese juego el hecho mismo de considerar que la naturaleza está naturalmente, está cerrada explicativamente, ¿sí? Es decir, es explicable por sí misma. Y pienso que a pesar de que se encuentren algunos fenómenos que son todavía difíciles de explicar para nosotros, como por ejemplo la conciencia, la mecánica cuántica, cosas por el estilo. Esos son retos que, digamos, la misma empresa del conocimiento consideraría que todavía hacia algún futuro posible se puedan comprender mejor en los mismos términos naturalísticos. Me parece que cuando se, digamos, tira la toalla tan pronto y se acepta que hay que echar mano de entidades sobrenaturales para dar cuenta de ellos, estamos aceptando que la empresa del conocimiento tiene un límite para nosotros, para los seres humanos, que no lo podemos comprender todo, que tenemos que echar mano de fenómenos sobrenaturales, pero a mí me parece que echar mano de fenómenos sobrenaturales es dar cabida a el hecho de que no podamos usar verdaderos criterios epistémicos sobre ellos y al final tengamos que aceptar o cierto escepticismo de fondo, es decir, al final reconocer que no podemos conocer o y aceptarnos ignorantes o aceptarnos ignorantes finalmente y creo que al final la empresa del conocimiento de la ciencia es una empresa, digamos, optimista o necesariamente tiene que ser optimista, es decir, solo tiene sentido en ese optimismo porque si nosotros aceptamos que tenemos unos límites infranqueables con respecto a nuestras capacidades de conocer la naturaleza, pues digamos que simplemente dejamos todo hasta cierto punto y nos rendimos y damos lugar a cualquier cosa. Entonces, pienso que reconozco que ese compatibilismo que se plantea es posible e incluso aparentemente muy frecuente, pero también creo que desde una posición naturalista consistente no se puede renunciar a tratar de conocer y no porque hayan límites en el presente uno puede considerar que son límites absolutos que en el futuro no se puedan superar y la empresa del conocimiento necesariamente está dirigida hacia ellos, así fracasemos. Ok, doy algunos comentarios sobre la intervención de Alberto, que me parece muy buena, muy interesante, muy al punto, digamos, muy afilada para que me permite también ir como articulando de forma un poco más precisa y más delicada la cuestión que yo estoy tratando de entrever, ¿no? Digamos que probablemente no todo esté en este libro porque esto es un proceso de investigación y de pensamiento que se va construyendo a través de los diferentes contextos y de los diferentes años, y estas cuestiones pues llevan tantos siglos en la discusión que no los va a resolver uno. Acá, pero digamos, son diferentes perspectivas que se pueden ir tejiendo, ¿no? Crear un tejido más bien. Y me gusta mucho todo lo que dice Alberto. Por ejemplo, me agrada mucho que empiece diciendo que entiende y que acepta que sí, digamos que lógicamente hablando es posible que pudieran haber otras intervenciones
no naturales y por lo tanto otras explicaciones que se podrían dar desde contextos no naturales o no científicos al transcurrir mismo de los procesos puramente naturales. Dice Alberto algo así como, a ver, espérame, que habla un poco del compatibilismo, ¿no? De que yo estoy proponiendo un compatibilismo entre las explicaciones, ve, ahora se salió Andrés, las explicaciones naturales y las explicaciones espirituales o religiosas. Yo lo llamaría más integracionismo. No es que sean compatibles, es como, por eso me gusta mucho la imagen de, por ejemplo, la biología y la psicología o la biología y la física, desde un enfoque holista, desde un enfoque antirreduccionista, ¿sí? Y ambas son, y tanto el reduccionismo, que estamos de acuerdo en eso, tanto el reduccionismo como el holismo biológico, digámoslo así, para poner dos perspectivas epistémico-ontológicas de la vida, ¿sí? Para tener una idea de lo que yo estoy tratando de decir es, el reduccionismo dice todo se va a reducir a física cuántica o la física que encontremos en algún día sea la física básica de supercuerdas o lo que sea, y vamos a tener modelos matemáticos que nos puedan predecir el funcionamiento de los seres vivos a partir solamente de las variables y los conceptos que utilizamos en la física fundamental. Vamos a prescindir de función, selección natural, fin biológico, lo que sea que utilicen los biólogos, ¿cierto? Para poder explicar lo que pasa biológicamente en las células, en los organismos, en los árboles, en los animales. Y ambas son posiciones lógicamente valederas, son hipótesis, digámoslo así, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre una posición reduccionista con respecto a la física? Una posición no reduccionista en términos biológicos. Pues es un poco complicado cómo es el mecanismo, digámoslo así, pero yo lo trato de explicar ahí, en este libro no tanto, pero en otras partes donde he trabajado ese tema es como, si es verdad que las propiedades biológicas son emergentes, no reducibles a lo físico, entonces lo físico subdetermina los procesos biológicos, es decir, a partir de unas posibilidades físicas se pueden desarrollar diferentes direcciones biológicas, pero las propiedades de nivel superior constriñen los procesos físicos, y bueno, entonces hay una interacción entre lo físico y lo biológico. Cuando emerge lo biológico, empieza a crear cierta restricción sobre el mecanismo inferior y empiezan a haber una mutua interacción entre ambos vectores, el vector inferior y el vector superior, digamos, para tener como una idea en eso. Si lo ponemos en esos términos y pensando que supongamos por ahora que lo espiritual y lo religioso fuera una capa natural, digamos, una capa superior, como digamos la sociología o la psicología o la economía, ¿cierto? Pues en ese sentido, al menos lógicamente no tendría problema, pero aparece, digamos, la cuestión con respecto a cómo entender el concepto de sobrenatural, aparece cuando hay propiedades o cuando se afirman que hay propiedades que la ciencia no va a poder por principio capturar, ¿cierto? Por principio, por definición. Entonces, lo que yo estoy haciendo, digamos, en los primeros capítulos es decir, mire, las religiones y la espiritualidad se deben comprometer explícitamente, porque ya implícitamente lo hacen, en la afirmación de ciertas entidades causalmente relevantes para la explicación de ciertos eventos en el mundo, ¿sí? Que eso sea falso, de malas la religión y de malas la espiritualidad y viva el naturalismo, ¿cierto? Pero
pero en principio digamos que son hipótesis empíricas de trabajo, ¿sí? Ahora, que la ciencia ha explicado un montón de cosas, bien. ¿Que lo ha explicado todo? No, ni siquiera todo lo que queremos. Que hace parte del proceso y eso hay que también ponerlo en términos histórico-contextuales amplios, digamos. La ciencia tal y como la conocemos en la actualidad es un producto nuevo de hace unos 3, 4 siglos, ¿sí? Tal y como la conocemos en la actualidad. Y como muestran filósofas y historiadoras de la ciencia, incluso en Europa, antes Laura, danos un segundo y ya te damos la palabra, ¿cierto? Antes de la aparición del desarrollo de la revolución científica, que está unado con el desarrollo primigenio primero del capitalismo, del mercantilismo, y unas concepciones individualistas, tanto en un nivel psicológico como en nivel político y moral, ¿cierto? Todo lo que se llama la modernidad, digámoslo así, antes o en el momento en el que se está forjando eso, en la Europa de ese momento, la concepción que tenía la gente en general, una concepción realmente animista, que veía que habían espíritus, hadas, gnomos, cosas sobrenaturales dentro de lo natural. Entonces, eso es algo interesante que fue desplazando la misma ciencia y el mismo capitalismo y el mismo mercantilismo que se ha desarrollado hasta la actualidad. Y que tú dices que el sentido común en general es compatibilista. Digamos, puede ser en Colombia, pero en Europa probablemente no, en Estados Unidos está como ahí peleando, pero el punto más allá de si la mayoría creen que hay una compatibilidad entre ambas posiciones o ambos mundos, es que los argumentos filosóficos y científicos que se han estado forjando desde Descartes, desde Bacon y desde Locke hasta nuestros días, muestran claramente que hay unas premisas y unas suposiciones de la revolución científica como tal que permiten sacar lo sobrenatural de tajo, ¿cierto? Entonces, que por eso decía Laplace, ¿no? Decía, no necesito la hipótesis de Dios para explicar cómo funciona el sistema solar, el universo. Entonces, es un movimiento no solamente epistémico, sino es un movimiento cultural y social, digamos. O sea, la modernidad está atada a la idea de la ilustración, y la ilustración está atada a la idea de que el ser humano puede darse la autonomía a sí mismo y puede explicar por sí mismo todo lo que sucede en este mundo. Mientras que la idea de lo espiritual y lo religioso está apegado a la idea de que hay algo fuera del ser humano que incluso es más poderoso que el ser humano. ¿Sí? Entonces es importante tener en cuenta eso. Son dos hipótesis, pero no solamente dos hipótesis epistémicas y ontológicas, sino sociales y culturales, ¿sí? Y está relacionado, yo diría, y eso es lo que estoy tratando de trabajar en la actualidad, esta idea de la modernidad, la ciencia, la revolución científica, la modernidad, el capitalismo y el antropocentrismo, ¿sí? Porque es una vuelta, acuérdate que en muchos casos, en muchas facultades de filosofía nos enseñan que la antigüedad, la filosofía se trataba de la ontología, de cómo era el ser, de cómo eran las cosas. En la modernidad hay un vuelco subjetivista, ¿cierto? Se vuelve el ser humano propio y se vuelve antropocéntrico. Es decir, el ser humano coge por sus propios medios, eso es lo que se llama autonomía, ¿cierto? Se vuelve crítico de sí mismo y intenta ser mayor de edad, es decir, intenta no asumir ninguna verdad por medios de otras dogmas, sino por todo lo que pasa por su propia razón. Entonces eso es lo que quiere hacer el ser humano desde la ilustración. Y lo que hace a través de la ilustración, o desde la ilustración hasta acá, es tratar de llevar a cabo un proyecto de una realización de una armonía humana a través del conocimiento científico y natural para el beneficio del ser humano. ¿Sí? O sea, el ser humano es el centro, sigue siendo el centro de la realidad.
pero no lo ha logrado, digámoslo, en la actualidad, obviamente. O sea, la ciencia por sí misma no nos puede dar justicia, no nos puede dar avance social, ¿sí? No hay iluminación todavía, al menos, ¿sí? Y entonces lo que yo trato un poco de plantear es qué tal si vemos las religiones, y por eso hago un poco de énfasis en que no es la religión, sino las religiones, para mostrar que hay otras formas de entender la realidad, otras epistemologías, y me centro, digamos que el programa, digamos, no es tanto epistemológico, sino es un programa intercultural, por decirlo así, en que hay otras formas de percibir el mundo. Digamos, en este caso, como les estaba contando al inicio, me estoy centrando en la investigación actual en las cosmologías, espiritualidades y epistemologías indígenas. Hay otras formas de entender el mundo, ¿cierto? Que piensan, perciben el mundo de forma distinta, bajo unas premisas distintas a las de la ciencia natural, y dice, digamos, asume que la ciencia natural no va a poderlo resolver todo, ¿sí? Porque está asumiendo unas cosas que en realidad no son como tales. Entonces, en ese sentido, la ciencia, leída desde ese punto de vista intercultural, por decirlo de alguna forma, la ciencia no puede hacerse equivaler con conocimiento. O sea, es una hipótesis, puede que todo el mundo sea una máquina, por decirlo así, que es la idea moderna de la existencia. Todo el universo es una máquina o un algoritmo que vamos a descifrar en algún momento y vamos a resolver los problemas humanos en términos de una máquina o algoritmo. Hay otras partes del mundo, y no solamente, digamos, no en Europa, no es solamente el cristianismo, sino otras formas, en la India, en el taoísmo, el budismo, el hinduismo, ¿sí? Como otras formas, las religiones africanas, cómo ven espíritus y viven en el mundo natural de forma distinta, viendo personalidades allí. Dicen, no todo el mundo, no todo lo que pasa en el mundo es una máquina, tiene un espíritu, ¿sí? Entonces digamos, es una forma, una propuesta distinta de ver la realidad y de vivir la realidad. Entonces, Europa y la modernidad nos da una visión, ¿cierto? Nos da unos instrumentos y nos dice, este es el ideal. Puede que funcione, puede que no. Hay otras formas de verlo y podría ser que el conocimiento sea mucho más amplio. La ciencia sí hace lo suyo, y gracias a la ciencia tenemos este Zoom, este computador aquí, ¿cierto? Esta comunicación, y podemos estar hablando en diferentes partes del mundo, comunicándonos en cuestiones que nos interesan a todos, pero puede que sea la cuestión un poco más amplia. Qué pena, Laura, ¿cierto? ¿Sí me escuchan? Ya, perdón, no Sí, puedo poner cámara, no me ha dejado entrar a cámara, casi pensé que no audio, pero sí, acá estaba escuchándote y pues yo soy psicóloga y mi trabajo pues fue entre psicología, antropología y sociología, precisamente de la noción de progreso. Entonces me llama mucho la atención porque precisamente en lo que trabajaba tenía que ver una discusión sobre estas formas de conocimiento, digamos, retomando los libros iniciales de antropología o, por ejemplo, la teoría de Malinowski respecto a 3 estadios de conocimiento, el estado mágico como que están frustrados, entonces utilizan la magia para dominar la naturaleza, luego vendría todo el estadio ya mucho más religioso, y finalmente pues de la ciencia como el estadio último, muy parecido también a metafísica de Comte, pues todas estas que se movieron durante muchos años, como tú decías, parte de movimientos culturales y científicos de sus respectivas épocas. Me llama mucho la atención y precisamente donde lo que tú quieres ver ahorita, que es esta epistemología intercultural, digamos, de toda esta cosmogonía indígena, porque precisamente después de esa discusión y de pasar tanto por antropología, psicología, sociología, la conclusión a la que yo llegaba, y acabo un poquito preguntándote, fue la noción de el problema no está en la respuesta, sino en la pregunta. ¿Y a qué me refiero? Claro, si buscamos
una respuesta causal, cómo funcionan las cosas, precisamente ahí va a ser muy complicado no caer desde un pensamiento científico en entender o en demeritar la religión, en demeritar cierto tipo de contextos mágicos, rituales, pero precisamente tiene que ver con una, ¿cómo te digo? Como con estrategias que ya tenemos, digamos, con marcos epistémicos sobre qué es el conocer y qué debemos conocer y cómo lo debemos conocer. Sin embargo, y precisamente acá, retomando a Wittgenstein tiene un libro muy bonito que es el de Observaciones sobre la rama dorada de Fraser. Fraser, un antropólogo, él comenzaba a contar pues cómo eran los rituales basados en reportes de misioneros. Entonces eran libros cargados pues de muchos prejuicios y eso llevó a un entendimiento del otro de una manera totalmente absurda. Y él comienza a preguntar, y un poco de personas comienza a preguntar que lo importante ahí no es el tipo de respuesta causal, sino precisamente lo acausal, es decir, la pregunta por la práctica humana. Y acá entra toda la idea del significado y de cómo todas estas explicaciones tienen que ver más que con explicar el mundo, con el sentido o el significado que hacen. Y digamos, este giro se da muy fuerte en la antropología cultural, en la psicología cultural y en todas estas formas que dicen acá, muy chévere, digamos, que tu cerebro, digamos, muy chévere que tu cerebro bote dopamina, pero es diferente que bote dopamina porque estás viendo el celular o porque te sientas enamorado. Y definitivamente yo puedo coger el resonador y ver biológicamente, así muy naturalistamente, claro, hay dopamina, pero es que la dopamina no cambia el sentido que tú le das o el significado que tú le das a los eventos que vives y estos cómo se interpretan y el sentido que le da a ti, a los pueblos y precisamente a todas las nociones humanas. Digamos, es una vuelta hacia el humano y hacia la práctica humana como buscadora de sentido. Y en ese mismo sentido, y acá un poquito para cerrar y no extenderme, me parece muy interesante porque yo he pensado últimamente, creo que nuestra generación, muy millennial, y para atrás fue una generación que terminó siendo muy agnóstica, muy atea, con bastantes problemas con la religión, pero hoy en día, si usted ve estas generaciones nuevas, se han volcado de nuevo a lo religioso, uno ya puede ver en librerías, digamos, hay un vuelco nuevo hacia la religión, hay como un renovar en experiencias místicas, otra vez en lo ritual también ha aparecido, y muchas quejas también en filosofía, por ejemplo en Byakuyan, que dicen se han desaparecido los rituales y la necesidad de ritual para dar cierre, por ejemplo, a la muerte de un perro y a la muerte de un poco de cosas que están generando que no podamos transitar el mundo. Entonces yo creo que precisamente, y ahí viene la pregunta o la intervención es, no sé si tú quieres, a partir de esto que quieres investigar, ¿quieres continuar en cómo se entiende la ciencia o quieres, o sea, desde dónde te vas a parar tú más bien para entender esta cosmología indígena y para dónde, digamos, ya de manera más tú cómo lo ves y cómo vas a entrar ahí? Porque precisamente siempre la pregunta es, en estos temas es uno cómo entra como el científico, entra como el explorador, entra como el místico, y dependiendo de dónde se pare también es lo que encuentras. Y sobre todo en estos temas que son peliagudos de religión, de ritual y ciencia, la postura que tomamos y desde donde nos paramos tiene que ser clave, y también el criterio que utilizamos. Por ejemplo, en mi trabajo, el punto del criterio era desbaratar el criterio de racionalidad, que era lo que yo estaba desbaratando acá y mostrar que es el problema del sentido. Pero también, no sé si tú quieres entrar en el problema de la explicación o quieres entrar en el problema de la comprensión, o no sé más o menos cómo quieres entrar a este debate, porque sí te escucho muchas cosas de movimiento cultural, social, antropocentrismo. Entonces siento que vas para un lado, pero luego, mejor dicho, cuéntanos. Bueno, la cuestión es que, ¿cómo te dirías? Yo soy una persona complicada. No, yo para ponerlo en pocas palabras, yo quiero hacer un sistema, más allá incluso de Hegel, un sistema ontológico, epistemológico, antropológico, y algún día cuando tenga por ahí 80, 90 años, quizás
voy a tener una idea más o menos de cómo responderte. Pero bueno, hay varias cosas que me parecen interesantes, digamos, que me dejan hablar un poco de cuál es la idea que yo pongo en el libro. Y tú hablas, por ejemplo, claro, es que precisamente el problema en el siglo XIX y en el siglo XX y en la actualidad, como te digo, en las últimas décadas la mayoría, no la mayoría, pero sí una gran influencia de teología occidental considera que hay que entender a los rituales y a las, digamos, los procesos religiosos y espirituales como meramente simbólicos, ¿cierto? Como no con un poder explicativo causal, sino puramente como simbólico. Y tú das el ejemplo, me gusta el ejemplo de la dopamina. Dice, yo puedo tener dopamina por, no sé, por ver el celular, digamos, o puedo tener dopamina por estar enamorado. Dice, y entonces tienen significados distintos esos procesos que están ocurriendo en mi cerebro y en mi mente, lo que sea. Pero más allá de eso, lo que yo quiero decir precisamente son varias cosas. Una de ellas es que aquel que dice estar enamorado y aquel que se compromete con que el amor es un rasgo, digamos, un vector explicativo en el funcionamiento del mundo y de mí o de la persona que está enamorada, se compromete objetivamente con que el amor tiene un poder causal. Es decir, ese hace parte del argumento del libro, es mostrando cómo Jae-Won Kim, peleando con él siendo un reduccionista acérrimo, ¿cierto? Muestra cómo los antirreduccionistas de los 70s, 80s estaban equivocados al hablar solamente de poner sus argumentos, entre ellos de la realizabilidad múltiple de los estados mentales, que no es suficiente para decir que algo sea real en un nivel superior. Entonces, toda esa novela que hubo en los 70s, 80s, hasta la década de los últimos años en la actualidad, confluyen en la idea de que si algo es real, debe tener poder causal. Así de simple. Ser real es ser poder causal, y eso ya lo decía Platón en el Sofista, y hay muchos filósofos que ya están, digamos, en esa idea. Hay muchos que ya se pasan a la idea del emergentismo, del holismo, de los sistemas complejos y dinámicos no reduccionistas, están dialogando ese lenguaje. Es decir, si el amor, ¿cierto? Y en este caso, digamos, mutati mutandis, si Dios es real, ¿cierto? Si yo tengo una relación con Dios, o si yo tengo una relación con el Espíritu Santo, o con el espíritu del bosque, ¿cierto? Y eso es real, pues debe tener un influjo real en el mundo y no reducible a lo que esté pasando simplemente en mi cerebro y en los procesos físico-químicos, biológicos que estén allí. Bueno, por un lado. Entonces sí, para mí, desde un punto de vista metafísico, y lo metafísico lleva a lo epistémico, para mí es necesaria que la explicación, si no va a ser reducible, tenga un piso ontológico. ¿Sí? Que estamos hablando de lo causal en ese sentido. Ahora tú me dices, interesantemente, ¿desde dónde me paro a hacer este análisis que quiero hacer, que estoy tratando de hacer acá? Especialmente tengo en el libro, hago un pequeño estudio de caso, pero con el Vaishnavismo, que es una de las líneas del hinduismo, que es una de las tradiciones que yo practico. Por eso digo que esto es complejo, porque tiene muchas aristas y muchos hilos de donde tejer, pero me parece que eso es lo interesante y lo rico. Lo rico y lo interesante de una propuesta es decir, mire, y esto se puede tejer con la India de esta forma, y esto se puede tejer con África de esta forma, y esto se puede tejer con el feminismo de esta forma, con el ecologismo de esta forma. Y claro, todo eso es un trabajo enorme que dura años y que toca hacerlo, pero si no lo hace uno, digamos, uno intenta hacerlo, pero lo pueden hacer, puede inspirar, ¿cierto? A otros también a que hagan su parte desde los intereses de cada uno. Y tú me dices, ¿desde dónde me paro? Pues me paro de muchas partes, porque yo soy practicante tanto de unas tradiciones místicas de la India, como de prácticas místicas de la Amazonía, como desde la filosofía en términos generales, de la filosofía de las ciencias, pero más
mi respuesta no es desde dónde me paro. Para mí la pregunta más interesante es ¿para dónde voy? Me parece más interesante. Y entonces mi respuesta no es para dónde voy, sino para dónde vamos. ¿Qué es lo que se supone vamos a alcanzar con todo esto? Para mí me gusta más esa idea. ¿Para qué es que estamos haciendo todo esto? Entonces mi respuesta es, bueno, son dos cosas importantes. Una es darle valor, reconocimiento y valor a todas las voces, porque todas las voces y todas las comunidades, creo yo, tienen algo valioso y algo importante que decir. Y mejor aún, tenemos que aprender. Yo no me considero, por ejemplo, occidental, pero tengo muchas cosas occidentales porque todo lo que he estudiado en mi vida, desde que nací hasta en la facultad de filosofía, obviamente son filósofos y hombres y blancos y de Europa, ¿cierto? Pero también he estado tratando de aprender de otras tradiciones de otras partes del mundo. Pero más allá de eso es como, ¿hacia dónde vamos? ¿Cierto? Para mí una pregunta, o bueno, no más allá de eso, sino también una pregunta complementaria, ¿de dónde me paro? Es hacia dónde vamos. Y yo digo, hacia dónde vamos es hacia una comunidad, espero yo al menos, hacia una comunidad y una propuesta en la que todos puedan tener valor y todos puedan dar algo y todos podamos entender que las demás comunidades, las demás cosmologías son maestros también y que están enseñando algo aquí importante, tienen algo para enseñar y Occidente tiene muchas cosas para enseñar, obviamente, como le estamos diciendo, la ciencia es una cosa brutalísima, pero puede que otras cosmovisiones también tengan cosas muy, muy, muy importantes que decirnos acerca de cómo existir, cómo relacionarnos entre nosotros mismos y cómo relacionarnos con otras entidades no humanas. Más o menos es como un poco eso. Vale, muy bien, Juan Diego. No sé, Laura, si quisieras como hacer una contrarrespuesta a eso o si sientes que se dio Si respuesta. te quedan dudas o algo así. Ya, no, que este micrófono mío no arranca. Sí, porque mira que precisamente creo que ese para dónde vamos tiene que ver con, y un poquito te entiendo que la idea no es simplemente reducir, digamos, los otros conocimientos a búsquedas de sentido y la gente busca sentido, pero el conocimiento verdadero está en la ciencia, sino es entender cómo estas prácticas dan otro tipo de conocimiento que es igual de valioso que el conocimiento que construimos desde el marco, digamos, más normativo que ha sido el marco científico. Y mira que estoy muy de acuerdo contigo porque sí siento que hay un movimiento en los últimos años hacia allá. Digamos, se han rescatado hoy en día muchas prácticas que se han venido insertando inclusive a la ciencia, pero a mí sí me preocupa y te lo confieso, me preocupa algo porque siento que estas prácticas siempre son muy cientificadas y cuando llegan, no llegan desde la práctica con el sentido que traen, y por eso para mí tan importante esta parte de sentido, sino llegan desde la mirada del científico. Entonces son prácticas que terminan siendo amputadas en su visión de realidad y terminan siendo prácticas que son aplicadas con palabras bonitas. Te doy un caso que ahorita está súper de moda, que es el mindfulness. El mindfulness venía con la idea de la meditación, venía con cuestiones muy claras de Oriente, y cuando llega acá, pues ahora llega a la terapia y hablan del mindfulness y es teoría basada en la ciencia. Entonces, claro, es un aporte basado en la ciencia, pero yo creo, y en parte termina reduciéndose a unas cuestiones de respiración que no se entienden de todo, y que siento que si se toma la técnica como eso que puede jalar, pero no se toma el sentido de la misma. Entonces, termina siendo finalmente mindfulness otro hallazgo gigantesco de la ciencia que hemos descubierto que ayuda para mejorar un poco de estados emocionales, pero mira que termina en una pérdida total de sus raíces y una pérdida del sentido que lo originaba. Entonces ya hago mindfulness en mi casa, pero toda esta idea de la meditación tenía que ver también con una comunión con la naturaleza y con otro poco de cosas que quedó totalmente desvirtuado. Y en ese sentido, por eso me interesa mucho, porque esa igualdad de conocimiento siento que mientras que se vea la ciencia como
la productora de conocimientos, esa comunión que tú dices se ve en condiciones desiguales. Y eso es lo que un poquito siento que no quieres ir para allá, pero creo que esa es un poquito la lucha de cómo integrarlo sin darle esa potestad de el criterio a la ciencia frente a otro tipo de conocimientos. Pues precisamente yo creo que el as bajo la manga la tiene la filosofía, porque la filosofía tiene muchas, digamos, la filosofía para mí es algo estupendamente, algo es absolutamente hermoso, que es algo que nos permite reflexionar críticamente acerca de cualquier cosa, o sea, básicamente, ¿sí? Entonces, por un lado, entonces nos permite ver que la ciencia, por ejemplo, tal y como se entiende en la actualidad, tiene unos presupuestos y también tiene unos objetivos que ha sido mercantilizada. O sea, la ciencia es tecnología básicamente en la actualidad. Y la ciencia, ¿cómo trabaja un científico en la actualidad? Pues teniendo unos laboratorios que valen millones de dólares, ¿cierto? La ciencia de punta solamente se hace dentro del marco político, económico, capitalista en el cual estamos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿O para dónde voy? Quiere decir que cuando tú dices, tomamos el mindfulness, pero solo utilizamos la técnica. El problema es que solo lo tomamos como un medio, tomamos como el proceso, el medio, para acondicionarlo a nuestros propios objetivos ya presupuestos. Entonces ahí podemos hablar incluso en términos de la teoría crítica en racionalidad instrumental y racionalidad crítica, ¿sí? Es decir, uso el mindfulness solamente como un instrumento para mis objetivos ya dados de antemano. Nunca critico mis objetivos, mis fines y mis presuposiciones, sino que lo tomo como un objeto comprado. Eso, voy al mercado, voy al supermercado y compro algo ya hecho para mi propio beneficio a partir de los objetivos que yo ya tenía. El problema es que lo sacaste de contexto y el mindfulness o las técnicas arcaicas o antiguas de otras partes del mundo vienen con toda una cosmología y con unas presuposiciones distintas a las que yo tengo, y también, sobre todo, algo que estoy haciendo énfasis hoy, es con unos objetivos. Voy a usar esta técnica del mindfulness, ¿para qué? ¿Para dónde es que voy? Entonces las personas dicen, no, para relajarme un ratico y seguir produciendo después. Ah, bueno, entonces le cortaste, ¿sí me entiendes? Le cortaste el espíritu de lo que era realmente. El objetivo principal, digamos, del mindfulness no es ese. El objetivo, digamos, entre comillas, si es que tiene un objetivo, es entender que puedo cambiar críticamente, reflexionar críticamente sobre mis propias presuposiciones de quién soy yo, qué soy yo y qué es lo que quiero. No solamente voy a usarlo para satisfacer mis objetivos, sino puedo dudar y ponerme a meditar sobre quién realmente soy yo y qué es lo que quiero realmente. Y ahí puede que haya una diferencia brutal, ¿sí? Y la filosofía nos permite hacer eso. La filosofía es una herramienta para eso. Sí, y también lo decía porque, por ejemplo, digamos, en psicología pues está la pelea, porque nosotros en psicología tenemos muchas vertientes, pero ahorita, por ejemplo, la vertiente más científica, o sea, la vertiente que más basada en ciencia, más ortodoxa, cogió el mindfulness, porque esa es la que saca el mindfulness y lo pone como teoría, es que ellos tienen un nombre, teoría basada en evidencia, ¿no? Y precisamente alejándose un poco de todo esto de la tradicionalidad de la ciencia, porque saben que no lo pueden coger. Pero claro, ¿cómo el mindfulness termina sirviendo a los objetivos? Porque hay evidencia y hay un soporte científico que dice que esto sirve. ¿Para qué sirve? Para lo que queremos que sirva, que finalmente es mejorar la calidad de los seres humanos que viven en un mundo de estrés. Porque entonces fíjate cómo en parte cuando uno lee todo esto sí se encierra y yo a veces cuando se habla de todas estas culturas que a mí también me generan bastante interés, termina así enmarcado, y ahí estoy muy de acuerdo contigo, en una racionalidad instrumental. Realmente es cómo se saca, se aborda, se quita, inclusive ahorita con todo el concepto de la marihuana. Entonces, claro, entonces ahorita ya están haciendo la extracción para que salga más finito y quitarle la parte psicodélica y dar solamente como remedio,
o en la psicomedicina de los hongos, el mismo cuento, ¿no? ¿Cómo podemos coger ese, pulirlo, quitarle toda la parte ritualica, toda la parte y simplemente llevarlo al mundo a los objetivos que finalmente terminan siendo, por lo menos en mi área, terminan siendo médicos? Y yo creo que ahí está el problema de acercarse a estas culturas y a este tipo de conocimientos, porque también he sentido el otro aspecto, y el otro aspecto es, claro, vamos a meter las prácticas, porque lo llaman así prácticas, de los demás, pero también son unas prácticas ridiculizadas desde el no entendimiento, ¿no? Entonces, o me sirven para lo que yo quiero, o son prácticas que son muy antiguas y también tengo que dejar totalmente ahí, y son prácticas sin movimiento, ¿no? Que también uno diría, una cultura que no se mueve, ¿dónde está la cultura? Entonces son prácticas que parecen siendo totalmente estáticas, en donde todavía hay sí como una vieja idea del taparrabo, todavía ya, entonces como son así, dejémoslos allá quieticos, que también o romantizan muchísimo ese tipo de conocimiento, o se vuelve una racionalidad instrumental desde donde se trabaja, ¿no? Y sí, yo creo que el diálogo está ahí y el diálogo toca darle y tocar la pelea para configurar todo eso. Me parece interesante. Sí, súper valioso. Muchísimas gracias, Laura, por tu intervención, Juan Diego, por tus aclaraciones. Yo tenía así varios comentarios, pero siento que también justo iban en la línea de lo que Laura ya adelantó y siento que les diste muy buen tratamiento. Era justo en torno a estas dimensiones, la diferencia entre pensar que el único rol de la religión o de las religiones en general fuera explicar el mundo en el que vivimos y por lo tanto pareciera que estuvieran directamente peleadas con la ciencia. Siento que ya se aclara un poquito más ese punto, en donde, claro, una cosa es explicar y otra cosa es proponer, postular tipos de sentidos, en los cuales puedo entender que muchas personas encuentren difícil la explicación científica aportar algo en esa dirección. Me gusta mucho también que abogues por una pluralidad al final, en la dirección de decir, bueno, si bien hablamos de la ciencia y de la religión, pues hay muchas formas de hacer ciencia, hay muchas religiones también que comparten en mayor o menor grado distintos compromisos. Entonces, ese era como también otro de los comentarios que tenía, que bueno que le saliste al paso. Pues sí, de no pensar como que lo que tienen en común todas las religiones son explicaciones sobrenaturales, porque incluso hay algunas muy en estas líneas de la New Age y todo que tratan de ser más compatibles con explicaciones naturalistas, ¿no? Y que incluso pueden ver como la ciencia como uno de los posibles lenguajes de la divinidad, ¿no? Eh, no, pues nada, Juan Diego, muchas gracias por tu presentación. Sí, creo que sin duda nos has dejado mucho de qué pensar, ¿no? José, sí, adelante. No, súper interesante el diálogo. Muchísimas gracias. Las preguntas de Alberto, de Laura, los comentarios. También de Andrés está como que me parece que han permitido o me han permitido comprender mejor como lo que propone Audio, Juan Diego. Solo quería decir algo así como una pregunta que una manera, una posible, una de las preguntas que pudiera sintetizar lo que tú estás proponiendo podría ser la siguiente, algo así como, ¿la ciencia puede dar cuenta de la bondad? Es lo que yo entiendo, lo que yo asumo de entrada es, si uno se pregunta por la bondad, ahí la ciencia no puede dar cuenta. Hay unos límites que le impiden esa tarea. Y esa tarea hace parte fundamental de las tareas que tenemos en la humanidad. Y tenemos que poder dar cuenta de ella, y la religión da mejor cuenta de ella, el encuentro con la divinidad, encuentro o con las divinidades, ¿no? Como que esa sería una manera de comprender como lo que estás proponiendo. Y en ese sentido, la religión se ve como hacia adelante, como hay que promover, procurar, trabajar por desarrollar como una interrelación que nos permita conducirnos, por ejemplo, hacia la bondad, ¿no? Como que es algo que va hacia adelante, es como uno de los fines que deberíamos tener, por ejemplo, como humanidad. Bien, ahora, solo para terminar, hay
hay filósofos blancos, estos de los que tú hablabas, hombres blancos occidentales, que me parece que han intentado de alguna manera cientificar la religión. Y estoy pensando, bueno, en Kant, que lo nombraste, y también en Baruch Spinoza. O sea, Baruch Spinoza escribe la ética demostrada según el orden geométrico. Y es como para ese momento el orden geométrico era uno de los avances, digamos, o era como una de las bases del pensamiento científico que permitía dar cuenta del avance, ¿no? Como que podíamos establecer una estructura metodológica que nos daba unos axiomas, o sea, como una estructura, digamos, eso metodológica que nos permitía avanzar, y es así como él avanza, claro, poniendo como base a Dios, pero en todo caso utilizando una estructura científica. Y entonces pareciera que para él sí se puede dar cuenta, al menos hipotéticamente, de la bondad a través de la ciencia. Y para Kant uno podría pensar, digamos, una de las posibles lecturas es que la ley moral está pensada por él desde una perspectiva newtoniana. Hay una versión de la primera formulación del imperativo categórico que es naturalista, que intenta mostrar que la ley moral tiene el mismo estatus ontológico de una ley natural. Entonces, como que él sería otro pensador, digamos, blanco occidental, que tiene esta idea de alguna manera de confluir, no sé cómo decirlo, de integrar la ciencia con la religión. Claro, y en el caso de Kant, pese a que era creyente, él sí quería, para mí no es Nietzsche quien asesina a Dios, sino Kant. O sea, Kant en la ética elimina a Dios completamente, ¿no? Y entonces claro, ahí uno se preguntaría, bueno, estos filósofos estaban intentando responder a la pregunta inicial que yo hacía: ¿la ciencia puede dar cuenta de la bondad? Diciendo, sí puede dar cuenta. Digamos, o sea, me queda esa duda. Claro, yo al final, lo que pasa es que ya no nos queda tiempo para dialogar, yo al final respondería que no, pero creo que hay argumentos que les permitiría a uno avanzar en una idea de que a través de la ciencia también se puede dar cuenta de la bondad, y entonces eso estaría como un poco en favor de la postura que entendí de Elberto, ¿no? Como que al final la ciencia tal vez sí pueda abarcarlo todo. Bueno, ese era mi comentario. Y no, agradecerte, increíble, la verdad está muy interesante tu propuesta y muy valiosa. Sí, muchas gracias, José, por tu comentario. Ya nos quedamos sin tiempo, lamentablemente. No sé si Juan Diego quisiera responder algo a eso rapidísimo, así en un minuto, digamos, para darle cierre. Bueno, voy a decir algo provocador así de último minuto. Yo creo que obviamente todos los filósofos de la modernidad son religiosos también porque les tocaba o porque simplemente era su cultura, o sea, no podían no ser religiosos y trataron de aunar eso. Y es un intento integracionista, claro, pero obviamente no había pensado eso, como dice José. Sí, fue Kant probablemente el que mató a Dios, precisamente mostrando que la moralidad es completamente posible y necesaria sin el concepto Pero lo que yo pienso es que eso es un movimiento colonizador, eso es lo que yo pienso, un movimiento colonizador en el sentido de que la ciencia está tan obnubilada por el desarrollo, perdón, la filosofía está tan obnubilada con el desarrollo de la ciencia. O sea, nosotros, los filósofos en la actualidad, estamos casi que nos morimos. O sea, nuestros departamentos están sin recursos. Mira las facultades de las ciencias y mira la filosofía. La filosofía ya es como un último recurso que ya prácticamente está mandado a recoger. ¿Qué quiere decir eso? Que el movimiento de la ciencia, el movimiento iluminista de la ciencia es la racionalidad, y por eso Kant dijo,
oiga, ¿cómo es posible que la filosofía no tenga un piso fuerte como la ciencia? Y todos los filósofos, entre ellos Kant, vieron el método científico como el método obviamente claro para estructurar la filosofía y la metafísica, ¿sí? Entonces yo creo que es más bien un movimiento yo lo llamo colonizador en el sentido hay una racionalidad científica, que es ver, para mí se puede resumir en esto, es ver al mundo como un objeto. Obviamente el mecanismo, ver al mundo como una máquina. Una máquina no tiene valor, una máquina es un instrumento. Entonces si vemos el mundo de esa forma, entonces lo podemos usar y lo podemos entender científicamente, pero estamos tan obnubilados digámoslo así, en Occidente, que queremos verlo todo desde ahí. Todo lo terminamos viendo desde ahí y no es posible, yo creo. O por lo menos sectores disidentes del mundo dicen que no es posible. Perfecto, Juan Excelente, Diego, muchas muchas gracias. gracias. Sí, bueno, y gracias a los demás también por su asistencia y por quedarse hasta estas horas. ¿Quisieras cerrar con algún mensaje? ¿Quisieras decir algo para retirarnos, José, Juan Diego? Bueno, yo quisiera agradecer muchísimo la aceptación a la invitación de Juan Diego Morales a nuestro ciclo de conferencias Filosofía de la Mente y Cognición. Bueno, yo espero que continuemos encontrándonos. Un abrazo gigante. Muchísimas, muchísimas gracias. Fue un diálogo que me parece muy nutritivo, muy relevante. Y creo que al final Juan Diego deja un punto que es muy importante para pensarnos en esta época, y es cómo vamos a reubicar la filosofía, ¿no? Porque en efecto está perdiendo, pareciera como si estuviera cobrando un lugar ya secundario, pero hay algo gracioso al respecto, o no sé, como paradójico, y es que en Colombia tenemos dos candidatos, una candidata y un candidato que son filósofos. En la discusión sobre la inteligencia artificial tenemos filósofos, o digamos, hay filósofos allá promoviendo ideas importantes. Entonces es una cosa muy paradójica hay algo que nos falta hacer en los departamentos, porque en todo caso todavía seguimos marcando el paso, o al menos eso se muestra en dos escenarios que son muy importantes actualmente desde nuestra perspectiva. Bueno, muchísimas gracias y nos veremos en una próxima sesión del ciclo de conferencias Filosofía de la Mente y Cognición. Abrazos. Dale, hasta luego, muchas gracias.